¿Bien? ¿Qué tal la pizza? ¿Rica? ¿Sí? Regularmente no soy de tanta pizza, pero aquí esta pizza está delgadita y eso sí me gusta. Le decía al pastor Iván, muy rica. ¿Por qué no nos acompañan, por favor? Vamos a buscar la primera carta del apóstol Pedro. La primera carta del apóstol Pedro en sus Biblias. Y vamos a ir al capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro y vamos a ir al capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 10. Leemos y luego oramos. Primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 4 al versículo 10. A ver, cuando vea más caras convencidas seguras, les doy lectura. ¿Ok? Bueno, sí se ven seguros algunos. Ok, vamos a leer. Dice, tengo la versión Nueva Biblia de las Américas, entonces creo que tienen Reina Valera, ¿verdad? Reina Valera 60. Bueno, entonces, si no leo en mi celular, ¿está bien, Iván? Ok, vamos a leer. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Vamos a orar. Jesús, estamos aquí porque creemos en que tú por medio de tu palabra hablas, porque creemos en la locura de la predicación, porque creemos que es tu palabra la que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos y que penetra hasta las coyunturas y discierne hasta lo más profundo de los corazones. Señor, en honra a tu palabra y en honra a ti que hablas a través de tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, a permanecer honrándote, Señor. Así que, Señor, te pido que me des sabiduría para predicar tu palabra, Señor. Y a mis hermanos que oyen, Señor, que les des sabiduría para escuchar tu palabra, pero también para ponerla por práctica, Señor. Señor, porque esto no es algo que obre de nuestro corazón, no está en nuestra naturaleza, sino que eres tú, Espíritu Santo, obrando a través de la misma palabra que tú inspiraste en nuestros corazones. Así que, Señor, en este tiempo, guíanos por medio de tu Espíritu Santo a darte gloria. Señor, en ti encontramos nuestra identidad, en ti encontramos, Señor, seguridad. Eres tú y solamente tú, Señor, la luz que guía nuestro entendimiento, la luz y nuestro camino que necesitamos.
seguir. Ayúdanos a permanecer en tu verdad, porque tu verdad nos hace libres, Jesús. Te oramos, Jesús. Amén. Amén. Cuando yo tenía 17 años, por ahí ahorita lo comentaba con los hombres, yo conocí al Señor. Estaba estudiando en la Facultad de Medicina. No soy doctor, pero estaba estudiando ahí. Soy psicólogo. No ejerzo de psicólogo. Pasé por muchas etapas. Recuerdo que cuando era pequeño me preguntaban los adultos, mis papás me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y tuve muchas ideas. Yo pensaba doctor, pensé en psicólogo, pensé en arquitecto, pensé en piloto, pensé en las fuerzas aéreas, en las fuerzas armadas. Pasaron por mi mente un chorro de profesiones, porque realmente no sabía pues quién quería ser. Estaba complicada esa pregunta. Además de eso, más o menos también entre esa edad, entre mis 12, 13 años, yo creo que incluso después de mis 17 años, también atravesé varias etapas donde no estaba como que muy seguro en mi vestimenta. Entonces, tuve diferentes estilos de vestimenta. Si ustedes se meten ahí, a lo mejor me hacen alguna estoqueada. Si es que se me olvidó bloquear alguna cosa, se van a dar cuenta con diferentes estilos de vestimenta míos. En alguno con una vestimenta así rapera, aunque no lo crean, imagínense pelón. Tuve una vestimenta rapera, tuve una vestimenta rockera. Ahora imagínense con el cabello más largo. Tuve una vestimenta vaquera, entonces ahora imagínense con un sombrero. Diferentes estilos, y estaba muy influenciado por la música que yo escuchaba. Entonces escuchaba rap, o escuchaba música banda, o escuchaba música rock, ¿verdad? Mientras hacía este sermón meditaba en, pues, por qué estaba pasando por todas esas vivencias en esa etapa de mi juventud, y a la conclusión que llegué es que verdaderamente en mi interior no sabía cómo definir quién era o quién era yo. Y innegablemente vivimos en una época donde hay una crisis de identidad. Hay una crisis tremenda de identidad. Las personas están tratando de definirse por lo que estudian. Las personas les cuesta tanto decidir qué estudiar porque en el interior, o eso hemos aprendido o mal nos enseñaron, que la profesión define quiénes somos. Y a veces si nos hacen la pregunta, oye, ¿tú quién eres? Pues soy un arquitecto. Como si la profesión definiera quién eres tú. Algunas personas encuentran su identidad tan fuerte en el trabajo que cuando lo pierden es como si se sacudiera el mundo. Algunos otros, en el mundo en el que vivimos, encuentran su identidad en la música que escuchan, y por lo tanto se visten de acuerdo a esa música que escuchan. La encuentran en diferentes áreas. Para la psicología, y esto es lo que dice, yo soy psicólogo, en la psicología lo que dicen es esto, y es una mentira, es que la identidad es construida por el yo de la persona. Eso es que cada persona decide quién es. Eso es lo que dice la psicología. Es lo que también la ideología de género está tratando de decir. Que cada quien decide quién es. Eso también es una mentira. Y la razón de esta crisis es debido al pecado que mora
en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque desde el principio fuimos creados con un propósito y una identidad. Pero vino el pecado y esa identidad se distorsionó por completo. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacernos y que vamos a responder en este sermón no es quién eres o quiénes somos, sino de quién somos. Porque el creyente define quién es al saber de quién es. Para el creyente es más importante responder a la pregunta de quién soy que responder a la pregunta quién soy. Porque si tú entiendes de quién eres, a quién le perteneces, entonces vas a tener claro quién eres. Somos de Jesús. Y por lo tanto somos lo que Jesús dice que somos. Y no es el mundo el que define quiénes somos. Tampoco somos nosotros quienes definimos quiénes somos. Jesús define quiénes somos. Así que la pregunta de quiénes somos y nuestra identidad va a estar clara cuando entendamos de quién somos. Somos de Jesús. Así que les quiero proponer lo siguiente. Y esto me gustaría, si esto se llevan de esta noche, estoy más que contento. Dice así, que debido a que Cristo es la piedra escogida y preciosa delante de Dios, también nosotros, si venimos a Él, si nos acercamos a Él, si somos de Él, entonces nosotros también vamos a ser como Él. Lo voy a decir una vez más. Debido a que Cristo es la piedra viva, escogida y preciosa delante de Dios, también nosotros, si somos de Él, venimos a ser como es Él. Y entrando un poquito en contexto, en esta carta que estamos exponiendo, el apóstol Pedro es el que escribe la carta. Y la escribe para los expatriados, dice. El apóstol Pedro les llama peregrinos, los extranjeros, los peregrinos. ¿Qué estaba sucediendo? En aquel tiempo inició una tremenda persecución contra los cristianos. Ya había persecución, pero no había una persecución así de fuerte. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, específicamente el emperador Nerón, había acusado a los cristianos de haber iniciado un incendio contra Roma. Entonces, si ya había rechazo hacia los cristianos, la persecución fue peor. Y por lo tanto, los creyentes, estos creyentes a quienes fue dirigida esta carta, el apóstol Pedro la escribe con el propósito de fortalecerlos, animarlos y consolarlos espiritualmente al recordarles la salvación tan hermosa que han tenido. Y el apóstol Pedro les dice, en primer capítulo, les dice y les recuerda de la salvación esto, les dice, ustedes, versículo 1, les dice, ustedes han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Capítulo 1. Ustedes han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ustedes han sido santificados por medio del Espíritu Santo a través del rocío de la sangre de Jesús. Les dice, ustedes han nacido de nuevo. Esa es la salvación que tienen que recordar. Anímense, ustedes han nacido de nuevo. Ustedes tienen una esperanza de resurrección. Ustedes están siendo perseguidos. Si hoy les matan, ustedes tienen la esperanza de que en el día postrero
resucitarán. Anímense. Anímense y recuerden que ustedes tienen una herencia incorruptible que no se marchita, que está reservada para ustedes en el cielo. Estas palabras, y quiero que nos pongamos en los zapatos de ellos, estas palabras eran tremendas porque ellos habían perdido todo. Y les recuerda el apóstol Pedro, ustedes tienen una herencia. Todo lo que pudieran haber tenido aquí en la tierra se va a acabar. Pero a ustedes les espera una herencia incorruptible que no se marchita y está segura en los cielos. Ustedes están protegidos por el poder de Dios. A veces nosotros nos ponemos inseguros, hijo, ¿y qué va a pasar? Y acá con el COVID, todo eso, la seguridad a la muerte se hizo más presente. Pero podemos recordar que le pertenecemos a Dios y que estamos seguros en que Él nos protege con su poder. Esa es la seguridad que tenemos. Y el apóstol Pedro les recuerda todos estos beneficios que tienen de la salvación. Pero el apóstol Pedro no solamente les recuerda los beneficios de la salvación, sino que les recuerda también las responsabilidades que tienen por la salvación. Él les dice que por lo tanto deben preparar su entendimiento para la acción, deben de estar listos para la acción, deben de ser sobrios en espíritu, deben poner su esperanza en la gracia que se les dará cuando Cristo regrese. Deben de ser hijos obedientes, no deben de conformarse a su antigua manera de pensar cuando eran ignorantes. No se conformen, más bien sean santos como Dios es santo. Y por lo tanto anden en amor, porque han nacido de nuevo. Y es así como inicia el capítulo 2, Pedro, después de todo este contexto. Dice entonces, por lo tanto, versículo 1. Debemos desechar toda malicia y todo engaño e hipocresía e envidia y difamación. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Y es que si ustedes han recibido todos estos beneficios de la salvación y están caminando de acuerdo a todas estas responsabilidades de la salvación y se están amando los unos a los otros porque verdaderamente han nacido de nuevo, entonces por lo tanto desechen toda malicia y todo engaño y más bien deseen la leche pura de la palabra de Dios. Porque en ella, en la palabra de Dios, ustedes pueden crecer en su salvación. Si es que han probado la bondad del Señor. Y el apóstol Pedro responde a partir del versículo 4 hasta el versículo 10, que es la porción que leímos, para afirmar esto. Dice, versículo 4 dice, y viniendo a Él. Si ustedes se han acercado a Cristo, si ustedes han venido a Cristo y han recordado todas estas bondades de la salvación y todas estas responsabilidades, ha sido solo por una razón, porque han venido a Él. Esa es la única razón. Pedro está citando, va a citar 3 profecías del Antiguo Testamento de Jesús como un tipo de roca para afirmar lo que va a decir. Y primero Pedro cita Isaías 28:16. Y vamos a leer primero,
Dice, versículo 4 otra vez, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Qué sucede? Que antiguamente las construcciones no se realizaban como ahorita las hacemos. Es decir, no utilizaban ladrillos así perfectos para hacer una construcción, una edificación. ¿Qué se utilizaba? Piedras. Entonces se ponían a seleccionar las piedras. Y la piedra más hermosa, la que tenía la mejor forma, era llamada la piedra de ángulo. Era la piedra escogida, la piedra que escogían para iniciar la construcción. Entonces colocaban esa piedra en un lugar y a partir de esa piedra es como iba a iniciar toda la construcción. Pedro está usando esta ilustración para referirse a Cristo como esa piedra que fue desechada por los hombres, pero que sí fue escogida por Dios como la más hermosa de todas las piedras. Y luego dice algo tremendo. Dice que Jesús, hablando de aquel, viniendo a él, quien es la piedra viva, desechada por los hombres, escogida y preciosa delante de Dios, que dice el versículo 5, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces lo que está diciendo Pedro es, Cristo es la piedra viva y ustedes también son piedras vivas. No sé si alguna vez han escuchado, a lo mejor ustedes lo han pensado, cosas como, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, pero a la iglesia no. Con la iglesia no quiero tener nada que ver. Eso es completamente imposible. Porque si Jesús es la principal piedra y todos los demás vienen a formar parte de esta edificación, si rechazas a la iglesia, desechas a la principal piedra, que es a Jesús. Cristo es la piedra viva, escogida y preciosa delante de Dios. Entonces también nosotros lo somos. Jesús es la piedra de ángulo principal sobre la cual descansa todo creyente. Y la iglesia es sostenida sobre esta piedra. Y la iglesia toma de referencia esta piedra para imitar esta piedra. La iglesia se sostiene por esta piedra. Si ves el texto, no dice que cada uno de nosotros somos casas espirituales. Dice que el conjunto de las piedras son la casa espiritual de Dios. Por lo tanto, tú puedes encontrar identidad en tu iglesia local al saber que junto con tu iglesia construyes una identidad en Cristo. Tú puedes encontrar identidad al pertenecer a una iglesia local, sabiendo que junto con todos ellos construyes una identidad en Jesús. En Mateo capítulo 16, versículo 18, no lo tienen que buscar si ustedes quieren, pero Pedro dice una afirmación.
Jesús les pregunta, ¿quién creen ustedes que soy? Y Pedro responde, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les responde, sobre esta piedra edificaré mi casa. Sobre esta piedra edificaré mi casa. Por lo tanto, Cristo es la piedra de ángulo viva y nosotros venimos a ser también como piedras vivas que forman parte de su iglesia. Así que quiero hacerles una pregunta. ¿En dónde están encontrando ustedes su identidad? ¿Están buscando identificarse con una profesión, con un trabajo? ¿En dónde están buscando su identidad? Tú puedes conocer tu identidad en tu iglesia, añadido al cuerpo de Cristo. Tu identidad está en Cristo. Versículo 7 dice, este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y en esta porción el apóstol Pedro está citando el Salmo 118, versículo 22. Si quieren vamos a buscarlo. Salmo 118, versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Esta es la segunda cita que hace el apóstol Pedro para referirse a Jesús como la piedra viva. Dice que la piedra que desecharon los constructores, los edificadores. Y esto se está haciendo referencia a los líderes espirituales de Israel. Ellos habían rechazado a Jesús, rechazaron esta roca. Volvemos a la ilustración de cómo hacían una casa, escogían la piedra más hermosa. Para los que debían de escogerla, la desecharon los líderes. Rechazaron a Jesús, lo mataron. Porque no pudieron ver la hermosura de esa piedra. Pero mientras fue rechazada por los líderes, por Dios fue escogida como la más preciosa de todas. Dice en versículo 7, este precioso valor es para ustedes los que creen. Para los que creemos, Jesús es una piedra hermosa. Pero para los que no creen, es una piedra desechable. Por lo tanto, lo que Jesús es, nosotros somos. Si Jesús es una piedra viva, nosotros somos piedras vivas. Si Jesús es rechazado, no nos sorprendamos de que seamos rechazados. En Juan 8 Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. Y en Mateo 5:14 dijo, ustedes son la luz del mundo. En Juan 15 dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, las ramas. Luego más adelante dice, no se sorprendan si el mundo los odia, porque me odiaron a mí primero. No sé si se dan cuenta, pero lo que Cristo es, nosotros somos. Nuestra identidad se está forjada en lo que Cristo es. Entonces vuelvo a preguntar, ¿en dónde estás formando tu identidad? ¿Es en Jesús o es en cualquier cosa de este mundo? Jesús
o es aceptado o Jesús es rechazado. No hay término medio. O Jesús es infinitamente hermoso para ti o Jesús es rechazado por ti. Entonces, si tú estás encontrando tu identidad en Cristo porque has visto la hermosura de esta piedra, puedes formar tu identidad en Cristo de quien eres. Pero si tú no ves el valor de esta piedra y la desechas como lo hicieron los constructores, entonces déjame leerte lo que sigue diciendo más adelante. Y Pedro cita Isaías 8:14, y esta es una cita que da escalofríos. Dice, es más, vamos también. Isaías 8:14. Dice, entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes en Jerusalén. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos, vamos de nuevo a 2 de Pedro, versículo 8. Dice, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Lo que ese texto está diciendo es que todos aquellos que no vieron la hermosura de esta piedra y la desecharon, entonces viene a ser esta piedra una roca de tropiezo, con la cual vas a tropezar para condenación eterna. En otras palabras, o Jesús es una piedra que te bendice de manera ilimitada, o Jesús es una piedra que te maldice para tropezar, para condenación si la rechazas. Él se convierte en una piedra en la cual tropieza a todos los incrédulos, porque inevitablemente todo aquel que rechace a Cristo tropezará para condenación eterna. Porque un día vamos a ver a nuestro juez cara a cara. Y si tú pusiste tu fe en Él, entonces no serás avergonzado. Pero si tú rechazaste esta piedra, entonces tropezarás. Porque Jesús o es tu roca que sostiene tu vida, o Jesús es la roca con la cual te vas a tropezar. No hay término medio con Cristo. Cristo es la piedra que bendice ilimitadamente a todo aquel que ve su hermosura, o es la piedra que maldice a todo aquel que la rechaza. Como una conclusión, quiero que leamos del versículo 9 al versículo 10. Vamos a leer, si quieren me pueden leer conmigo. Dice, ustedes leen porque luego tengo otra versión y lo vamos a decir en diferentes versiones. Leen ustedes, por favor. Así es. Mis hermanos, descansemos en el hecho de que si hemos creído en Jesús, somos escogidos por gracia del Padre desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ver la hermosura de esta
roca, escogidos para ser un sacerdocio santo, que presente alabanzas y sacrificios a Dios. Nuestra identidad no está en la nación a la que pertenecemos en México. Nuestra identidad está en este linaje que hemos obtenido en Cristo Jesús. Nuestra identidad no está en la profesión que tú quieras elegir o que estés ejerciendo, que vayas a ejercer. Tu identidad está en Cristo, que te ha llamado para ejercer un oficio de sacerdote, que presente sacrificios espirituales en obediencia por medio de la fe, caminando en santidad, para alabar su nombre, las virtudes de aquel que nos llamó. Nuestra identidad está en Él, no está en el mundo. El mundo no define nuestra identidad. Fue su bendita sangre la que nos compró. Por lo tanto, si nosotros sabemos de quién somos, sabemos quiénes somos. Y si el mundo nos rechaza, sabemos que rechazan a Cristo. Pero si nosotros sabemos y hemos visto la piedra de infinito valor, entonces nosotros tenemos seguros de quién somos. Y no necesitamos definir nuestra identidad por el mundo o lo que el mundo quiere enseñarnos. Nuestra identidad está clara en Jesús. Somos lo que Cristo dice que somos. Si Él es santo, entonces nosotros caminamos en santidad. Si Él es sacerdote, entonces nosotros somos una nación de sacerdotes. Si Él es cabeza, entonces nosotros somos su cuerpo. Si Él es luz, nosotros somos su luz. Si Él es la piedra viva, nosotros somos piedras vivas. Nuestra identidad se encuentra en lo que Cristo es por nosotros. Si sabemos de quién somos, entonces sabemos quiénes somos. Somos lo que Cristo dice que somos. Y es en donde podemos descansar, hermanos. Podemos permanecer seguros en esta verdad, en que le pertenecemos a Cristo y somos lo que Él dice que somos. Y no crean ni por un segundo que esto es obra de sus méritos. Cristo consiguió esto en la cruz. Cristo nos llamó linaje escogidos y fuimos salvados únicamente por gracia. Así que si tú no tienes puesta tu identidad en Cristo y tú no has visto el infinito valor de esta piedra viva, que puede darte vida, entonces yo te invito a que te arrepientas y pongas tu fe en esta piedra. Porque si la rechazas, entonces también he de advertirte lo que la palabra dice: tropezarás. Tropezarás. Porque Jesús o es la piedra viva sobre la cual estás edificando tu vida, o Jesús es la piedra con la cual vas a tropezar. O Jesús es aceptado y abrazado por ti, o Jesús es rechazado por ti. Podemos descansar y tener seguridad en que en Cristo Jesús estamos definidos. Y nuestra identidad se encuentra en lo que Él es por nosotros. Es debido a que Cristo, quien es la piedra viva y escogida y preciosa delante de Dios, que ahora nosotros también, si somos de Él, venimos a ser un pueblo de Dios y alcanzamos misericordia. Porque antes nosotros no éramos pueblo. No éramos pueblo de Dios, no habíamos recibido misericordia, pero ahora la recibimos. Así que tú puedes venir a Jesús y venir a ser parte de esta casa espiritual, como una roca viva también, y alcanzar misericordia. Así que tú puedes poner tu fe en Jesús y puedes encontrar identidad en Jesús, a venir a ser parte de su pueblo.
de esta nación santa, de este linaje escogido, este pueblo adquirido, posesión suya, que anuncia el Evangelio. Así que anunciemos el Evangelio. Si nos rechazan, rechazan a Cristo. Nuestra identidad está en Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Señor porque estábamos totalmente perdidos y sin identidad, buscando